Hola a todos desde Mentes que Curan, soy la doctora Beatriz Abadía y hoy vamos a seguir leyendo mi libro Reprograma tu Salud. Nos habíamos quedado en epigenética, habíamos hablado ya de toda esa respuesta de adrenalina y cortisol y ahora os quería dar algunas nociones de epigenética. ¿Por qué? Porque socialmente estamos muy determinados por la idea de que somos nuestros genes y es que esto pues ha hecho mella en nuestras mentes pensando en que estamos destinados a los que nos toque por nuestra genética, ¿no? Pero cada día esto científicamente se está demostrando que no es así. En el año 2000, cuando se descubrió el código genético, Bill Clinton salió y anunció que habíamos descubierto el lenguaje de Dios. Yo como estudiante de medicina estaba muy ilusionada porque pensábamos que todas las enfermedades pues ya tendrían posibilidad de cura. 23 años después nos damos cuenta de que no sabemos nada, de que luego está el proteoma, que es muchísimos más de miles de genes que el genoma, que según en qué ambiente se expresan unos genes u otro, que hay un mecanismo molecular detrás muy complejo y que no es tanto eso, ¿no? Sino que tenemos ese material, pero nos damos cuenta que hay multitud de factores que implican la expresión de nuestros genes. Y esto, hombre, es lo que estudia la epigenética, la nueva ciencia que estudia todo esto. La epigenética es una ciencia emergente que demuestra cómo nuestros hábitos, la alimentación o incluso el estilo de vida modifican constantemente nuestra expresión genética e influyen de manera determinante en nuestra salud. Tenemos mucha más influencia sobre nuestros genes de lo que creemos. Los genes no se pueden modificar, pero son algo dinámico. No son inalterables. Lo que sí se puede modificar es la expresión de la información que contienen, que se activen o no. Por tanto, sí se puede modificar la expresión genética, la producción de todas esas proteínas y sus efectos. Y habíamos hablado de lo del cortisol mismo, era un ejemplo para que entendamos todos, ¿no? Tener cortisol elevado en sangre implica 2/3 de nuestros genes, implica multitud de funciones que se van a llevar a cabo. Por tanto, no va a ser lo mismo que estén todo el día encendidos o apagados determinados genes que no, porque no va a ser el mismo desgaste, ¿no? Es como para que lo entendamos un poco de forma sencilla. Nuestros genes, de unos 30.000 a 35.000, poseen las instrucciones genéticas necesarias para desarrollar y dirigir las actividades de todo el organismo. Hay una serie de genes que se expresan por igual en todas las células del cuerpo y otros en según qué tipo de células estemos. Ponemos un ejemplo. El cuerpo humano está formado por células, pero algunas están más especializadas que otras. Hay células específicas del corazón, del sistema nervioso, del hígado. Es decir, son células y tendrán partes en común. Todas tendrán un núcleo, unas mitocondrias, un aparato de Golgi, membrana celular, pero habrá zonas específicas de cada célula, unos determinados receptores, enzimas, proteínas específicas para desarrollar una función determinada. Así que, aunque los genes sean los mismos en cada célula, en todas se expresarán los genes comunes y luego en cada célula específica tendrá los genes específicos para su función. Clave, en cada célula los genes se van a expresar de una forma diferente según el ambiente de la célula y ese medio interno es el resultado de múltiples factores que se pueden modificar. A ver, todas las células tienen la misma información genética, todas. Y todas las células están formadas de una determinada estructura, pero obviamente no es lo mismo una célula nerviosa que una célula del corazón. ¿Qué hizo diferenciar a esas células en su momento, ¿no? ¿Y qué hace que teniendo el mismo material genético, la célula del corazón siga siendo la célula del corazón y la célula del sistema nervioso siga siendo la célula del sistema nervioso? Todo esto es muy complejo, pero hay multitud de estudios muy bonitos y historias detrás que la explicaré en mi curso Reprograma tu Salud, sobre un libro de epigenética que he leído muy bueno, y os pondré algunos ejemplos de estos muy curiosos de cómo tenemos esa información genética y qué determina que cada una se comporte de una determinada manera y sigan manteniéndose y comportándose de esa manera, ¿no? Pero hay un estudio muy sencillo que tengo en otro libro y que os quería nombrar para que entendamos un poquito esta idea, ¿no? Mira, pusieron en unos tubos células germinales, es decir, células que tienen el potencial de convertirse en cualquier tipo de célula. Entonces, en cada tubo
pusieron células germinales, pero en cada tubo pusieron medios de cultivo diferentes. Entonces, en el medio de cultivo A se obtuvieron células óseas, en el segundo tubo con el medio de cultivo B se desarrollaron células hepáticas y en el otro tubo, en el C, se obtuvieron células neuronales. Esto es un estudio de Temple en el 2001 y este tipo de experimentos de colocar las mismas células pero en cada tubo un medio de cultivo diferente hace que intuyéramos que el destino de la célula está controlado por el ambiente, representado por el medio de cultivo, y no por el material genético de la célula, ya que estas eran genéticamente idénticas. Esto es muy complejo, muy explicado así, pero se entiende que si realmente esas células se tendrían que haber comportado todas de la misma manera, pero no, depende del ambiente externo, es que se van a expresar de una determinada manera u otra. Esta idea es muy importante. Y además también os quería comentar, porque para mí, no sé si os recordáis en el colegio, si os explicaron las leyes de Darwin y Lamarck, ¿no? Pues Darwin fue como el dios, ¿no? Porque Darwin en El origen de la vida, en su libro del origen de la vida, dijo que estábamos aquí por selección natural, dijo. El papel del medio ambiente es seleccionar a aquellos individuos más aptos para sobrevivir en un ambiente determinado y que esa mejor capacidad de adaptación se debe a un cúmulo de mutaciones espontáneas que se habían ocurrido al azar a lo largo de millones de años. Eso decía Darwin, que fue el dios, y claro, eso ha generado que estemos determinados por nuestros genes y por la selección natural. El más fuerte es el que sobrevive, ¿no? Era un poco. Pero Lamarck, fijaros, Lamarck en su día se acerca a lo de ahora, a la epigenética. Lamarck, que fue francés en 1809, su teoría se basaba en una interacción cooperativa e instructiva entre organismos y su ambiente, que permitiría sobrevivir y evolucionar en un mundo dinámico. Los organismos adquirían y pasaban de generación en generación las adaptaciones necesarias para su sobrevivencia en un ambiente cambiante. La adaptación de los organismos al medio se debe a un mecanismo específico de ajuste al medio, la herencia de los caracteres adquiridos. Esta es la idea principal de la epigenética, ¿no? Dándole un papel importante al ambioma o al medio ambiente. En lo que hablamos en este curso os pondré ejemplos muy chulos de estudios de hambrunas donde se activaron una serie de genes que luego pasaron a la descendencia. En gente que había pasado esas situaciones de hambrunas se pasó esa información. Es lo que decía Lamarck, la adaptación de los organismos al medio se debe a un mecanismo específico de ajuste al medio, la herencia de los caracteres adquiridos. Es decir, que todo esto es muy complejo, no es tan sencillo. Pero la luz de todo esto es entender que nosotros tenemos algo que decir en todo esto, que con nuestro estilo de vida, como explica la genética, la epigenética, podemos decir mucho a nuestra vida de hoy, porque no todo está determinado. Y esto es una idea que a mí, como médico, y en su momento, cuando era estudiante, pues que a mí me marcó mucho el tema del determinismo genético. Y que vemos que no es así, que cada día vamos a aprender muchísimo más, que obviamente que los genes están allí, hay genes que expresan enfermedades y que cada día también tenemos, claro, en determinadas enfermedades que son muy genéticas, que la ingeniería genética tiene un papel importante, que está habiendo cambios a este nivel, y esto está allí, es así también, es decir, que somos capaces también de ver un gen en concreto que implica una determinada proteína y esa justamente es la causante de ese tipo de enfermedad y que al sustituirlo somos capaces de curar esa enfermedad. Esto está también allí, pero esto es un pequeño porcentaje en la población general. En la población general nosotros tenemos mucho que decir en todo esto. Somos muy complejos, tremendamente complejos. Yo cada vez que me adentro en cada cosa, la idea que me llevo es que no entendemos, solamente vemos la punta del iceberg y que queda tanto por descubrir, somos tan complejos molecularmente. Entonces, lo que habíamos dicho, hemos expuesto de forma sencilla el ejemplo del estrés y el cortisol y los miles de genes que están implicados. Pero así
Así, podríamos seguir nombrando miles de interacciones. Cada vez que bebes alcohol, que fumas, que no duermes, que comes comida procesada, que tomas demasiado azúcar o te lavas con el peor producto químico, estás activando una serie de genes que tienen un efecto negativo en tu salud. En cambio, cada vez que comes sano, tomas un poco de sol diario en horas adecuadas, trabajas en algo que te gusta, haces meditación, duermes bien o te ríes, estás expresando otra serie de genes que tienen un efecto positivo en tu salud. Los genes que expresas dependen de ti. Para entenderlo mejor, imagina que tienes una serie de genes más débiles. Todo el mundo los tiene, unos más y otros menos. Esto se denomina polimorfismos nucleótidos y en determinados genes causan predisposición a determinadas enfermedades. Pues bien, no va a ser lo mismo si llevas un estilo de vida que otro, porque estarás sobrecargando a esos genes ya de por sí más débiles y por tanto cuando no puedan más se expresarán enfermedad. Pero si no los sobrecargas y los cuidas te permitirán vivir mucho más tiempo libre de enfermedad. Todo esto no es así tan sencillo, pero yo lo he querido hacer sencillo para que lo entendamos, ¿no? Cada uno tenemos un eslabón débil y no va a ser lo mismo que vayamos a por ese eslabón débil y lo machaquemos a que lo cuidemos, ¿no? Enhorabuena por haber llegado hasta aquí, te digo en el libro. Si algo no lo comprendes del todo, no te preocupes. A mí me ha costado muchos años profundizar en este tema tan apasionante. Y lo más importante, lo difícil me ha supuesto hacerlo muy sencillo para entenderlo. Porque al final, si no entendemos todo esto, al final yo creo que cuando una persona entiende que tiene más poder del que cree, con sus acciones, con su forma de pensar, con su forma de sentir, se puede empoderar realmente y puede llevar a hacer acciones que cambien su destino en la salud. Aquí todo esto va de empoderarnos y de volver a recuperar el poder individual que cada uno tenemos nosotros dentro. Que no todo depende de otras personas, sino que hay una parte que depende de nosotros. Entonces esto es lo que yo quiero con este libro, que cada uno recupere su poder personal. Si algo no lo comprendes del todo, no te preocupes. A mí me ha costado muchos años de profundizar en este tema tan apasionante. Lo más importante hasta aquí es, primero, entender la reacción de lucha o huida de nuestro organismo y lo vital que es para nosotros y nuestra supervivencia individual y como especie. Esto es lo más importante, entender que esta respuesta es perfecta y que es la que nos ha mantenido como especie. Segundo, entender que algo muy bueno, como es esta respuesta, puede no ser tan bueno si lo tenemos activado demasiado tiempo, ya que no damos la oportunidad a nuestro cuerpo de restablecer su propio equilibrio. Es que hay personas que ni siquiera duermen. De hecho, hay personas que piensan que pueden producir más quitándole horas al sueño. Por eso yo creo que aquí también hay dos patrones de personas. Gente que está muy estresada pero que duerme muy bien. Y gente que además de estar estresada cree que quitándole horas al sueño saca más tiempo para hacer esas cosas. Y esto yo lo veía, yo recuerdo que siempre una cosa, yo he sido muy poco nocturna. Yo creo que eso a mí, por ejemplo, pues me viene muy bien, porque me gusta dormir y me gusta irme pronto a dormir. Y soy en cambio un poco más diurna, pero recuerdo que cuando estábamos estudiando yo no podía estudiar nunca por las noches. Y claro, como veía el patrón de que mis amigos muchas veces sacaban horas de estudio por las noches, al final caía en esa trampa de decir, pues me voy a quedar más rato estudiando para si saco más horas de estudio. Fue un error que tampoco logré llevar a cabo porque me dormía. Pero que recuerdo esta anécdota de cuando yo era pues, joven, con los estudiantes, si algún estudiante me está escuchando, que le robáis horas a la noche para estudiar y por favor estudiar en otros ratos, ¿sabes? No dejéis todo para el final, que yo también sé que está ese patrón de dejar todo para el final. Cada día ponte y estudia un poco para que así puedas descansar, porque además durante la noche es cuando se va a retener toda la información que has estudiado y es la que te va a permitir hacer mejores exámenes también. Pero esto que lo nombro con el estudio, que me ha venido ahora la anécdota a la cabeza, viene con todo. Viene gente que le quita horas al sueño para hacer otras cosas a las que no llega. Por favor, el sueño es súper importante. Es nuestra forma de autorreparación. Si al menos estás estresado, pero duermes bien, estás cada día poniendo a reparar a tu cuerpo. Pero si estás estresado y aún encima le quitas horas al sueño, eso es una bomba de relojería. Porque ya no le das tiempo a tu cuerpo a reequilibrarse y resetearse. ¿Vale?
Por tanto, es muy importante, es como yo cuando veo a pacientes con diabetes severas que fuman, eso es una bomba de relojería. Una persona puede ser diabética y vivir muchos años y en muy buena calidad, y otra persona fumar y vivir muchos años. Pero cuando se juntaban las dos cosas en potencia, yo lo veía en el hospital, era como una bomba, gente que era muy joven y que tenía muchos problemas porque había juntado esas dos cosas potentes. Pues esto es lo mismo, si estás estresado y además añades no dormir, entonces eso sí que te puede acelerar todos los problemas de salud que puedan venir detrás. Pero si estás estresado y duermes muy bien, allí ese estrés te va a llevar a desequilibrar a más largo tiempo. Vas a necesitar más tiempo para que te desequilibre, porque tú cada día estás yendo a repararte de una forma fisiológica. El estrés de nuestros días, mental y emocional, activa esta respuesta de lucha o huida exactamente igual que si tuviéramos que escapar de un león o luchar con alguien que nos ataca. Por este motivo, el estrés crónico es uno de los principales causantes de enfermedad o empeoramiento, al tener esta respuesta activada de forma prolongada. El estrés emocional lo podemos sentir como un estado de cansancio mental o físico, como una sensación de insatisfacción, frustración, de inquietud, furia o ansiedad, provocada por una situación de exigencia que estamos viviendo, preocupaciones de trabajo, familia, parejas, hijos, dineros, enfermedades. Aunque el estrés más común es el emocional, debemos nombrar otro tipo de estresores para que lo reconozcamos también. El estrés crónico puede ser causado también por factores físicos, una cirugía, traumatismos, mal descanso, sobrecarga física o químicos, mala alimentación, exposición a contaminación, sustancias tóxicas como el alcohol, tabaco, cosmética, con sustancias tóxicas. Cuando empecé a tomar conciencia de todo esto, yo pensaba que compraba comida o cremas de buenas marcas, incluso para mis hijos pequeños, y resulta que muchas están cargadas de sustancias nocivas para nuestra salud. Por ello, saber qué comemos y qué nos ponemos en nuestra piel es importante para no sobrecargar a nuestro organismo. Como ya hemos visto y es importante recordar, ante una respuesta de lucha y huida, cuando se va el factor que la ha originado, nuestro organismo la neutraliza, activando el sistema parasimpático y disminuyendo la secreción de cortisol a niveles normales. Pero si esta situación se mantiene en el tiempo, llevamos a un esfuerzo inhabitual a estos mecanismos homeostáticos. La capacidad adaptativa de estos mecanismos puede verse desbordada, iniciándose entonces una alteración en el equilibrio del medio interno, principalmente en la sangre. Existe, por tanto, un umbral de estrés crítico que un organismo puede neutralizar, y pasado ese umbral que cada persona puede soportar y que es diferente para cada individuo, empieza el desequilibrio, se rompe la homeostasis y empiezan a aparecer problemas de salud. Lo que hemos dicho no solamente es identificar todo ese estrés emocional, mental que llevamos, sino todos los estresores físicos que hemos dicho, estresores químicos. También aprenderlos a identificar. ¿Qué comes? ¿Qué productos te pones en la piel? ¿Cómo llevas a tu cuerpo? ¿A qué exigencia física, lo que hemos dicho del no dormir? ¿Qué sustancias químicas estás metiendo? ¿Qué comida? ¿Tomas algún tóxico? ¿Eres adicto a alguna cosa? Todo esto hace que estés cada día sobrecargando a tu cuerpo. Pero además lo que hemos dicho, el cuerpo, si realmente dejas de meterte ese estresor, se reequilibra enseguida. Incluso aunque lo hayas metido, lo va a intentar equilibrar y repararse. Pero claro, si lo estás todo el día descompensando, si al final comes mal todos los días, si al final estás estresado mentalmente todos los días, si al final no duermes, si estás con el alcohol, con el tabaco, si estás metido en toda esta rueda, si no dejas a tu cuerpo reequilibrarse, al final cada día estás sobrecargando sin darte cuenta a tu cuerpo. Y esa balanza que hemos dicho entre el gasto y la reparación está todo el día desequilibrada, porque tú lo que tienes que entender es que cada día, aunque esté descompensada la balanza, tú vas a llevar acciones que la intenten compensar, ¿vale? Se desequilibra, tú la intentas compensar, se desequilibra, tú la intentas compensar. Pero claro, si sin darte cuenta estás todo el día así, descompensado, a la larga y con el tiempo, pues va a haber pequeños desequilibrios en tu cuerpo y tu eslabón más débil se va a romper y van a empezar problemas de salud. Entonces, ahora entenderás por qué el estrés, esta ruptura de mecanismos homeostáticos, de mecanismos del equilibrio, va a dar tantas enfermedades que afectan a diferentes órganos. Puede afectar. Voy a nombrar una serie de causas en nuestro organismo de enfermedades, pero aquí quiero aprovechar una idea muy importante, muy importante. Tenemos que diferenciar los síntomas
funcionales de luego ya síntomas de ya una enfermedad instaurada. Cuando vivimos en estrés y en máximo grado en ansiedad, hay una sintomatología muy florida y cada uno es diferente. Pero esos síntomas en ese momento son funcionales todo, es fruto de ese estrés en el que vivimos, en el caso de la ansiedad muy marcada, pero que no hay nada físico, pero que nosotros con nuestra propia preocupación adherimos más miedo y creamos más sintomatología porque seguimos activando la respuesta de lucha o huida. Pero que obviamente, a la larga, esa sintomatología funcional será el origen, puede ser el origen en un futuro de una enfermedad física. Pero que tenemos que diferenciar esa sintomatología de que a veces cuando estamos estresados me duele la cabeza, me duele el estómago y no hay nada, no te pasa nada en la cabeza, no tienes una úlcera en el estómago, no tienes nada de eso, simplemente toda esa química del estrés, a cuando a la larga, al haber estado así sometido a ese estrés diario, pues de repente te aparece un problema de hipertensión, por ejemplo. O los problemas del estómago se convierten en una acidez continua y al final te diagnostican una esofagitis, por ejemplo, ¿vale? O tenías problemas en la piel y un día ya, de repente, después de con años, te aparece pues un tipo de psoriasis o te aparece otro problema o dermatitis más florida, ¿no? Y ya se hace más físico. Es decir, un poco que entendamos todo esto, ¿no? Que al principio es todo funcional y no hay nada físico, pero que sí que es verdad que al final, si uno tiene un estrés crónico todos los días, está comiendo mal, está durmiendo mal, está fumando, está bebiendo, no hace ejercicio. Todos estos factores son multifactorial y hacen que al final pues tengas una arritmia, por ejemplo, ¿no? Porque es que además, claro, pues estás fumando, una cardiopatía isquémica. Fumas mucho, comes la hamburguesa, metes un montón de colesterol a tu cuerpo, metes el tabaco, el tóxico y aún encima estás estresado. Pues no es que es el estrés el que te ha causado esa cardiopatía isquémica, porque no, porque el estrés da sintomatología, pero que claro, que a la larga, con toda esa vida que llevas, al final desencadena en eso. ¿Vale? Entonces vamos a diferenciar para que cuando estemos simplemente pasando una etapa de estrés y realmente notemos síntomas, entendamos, o sobre todo lo digo para la gente con ansiedad, aunque luego voy a hacer vídeos específicos de síntomas en ansiedad, entendamos que esos síntomas son funcionales para no adherir más miedo, pero que obviamente al final si empezamos a descompensar a nuestro cuerpo a la larga y durante años y ahora encima añadimos todas estas acciones de nuestra sociedad, sobre todo ahora, hemos olvidado nuestra maravillosa dieta mediterránea, por favor. Hemos olvidado el dormir bien y el descansar. Hemos olvidado a veces el hacer ejercicio. O luego, en cambio, hay gente que se va al extremo contrario. Hacer ayunos súper largos, hacer ejercicio hasta reventar. Por favor, que eso tampoco, que es que los extremos no nos llevemos al extremo, pues que luego también veo personas súper exigentes que no se permiten esto en la alimentación, que hacen unos ayunos tremendos, que se van a hacer ejercicio de una forma tremenda, pensando en que eso es bueno y también está estresando con toda esa exigencia a ese cuerpo. Por favor, no nos vayamos a esos extremos tampoco, ¿sabes? Que pasamos de un extremo al otro. Recordar esta regla del 80-20, o 70-30 o 90-10, es decir, yo me cuido, yo duermo bien, yo hago ejercicio, la mayoría de los días de una forma todo moderado, bien, tal, y luego pues me permito un día un capricho de comida, me permito un día no hacer deporte porque sé que el resto de la semana, pues todos los días, al menos 30 minutos de caminar, no sé, es ese equilibrio de todo, ¿no? De decir, yo lo he dicho muchas veces, más vale hacer todo moderadamente bien que no esa exigencia o al revés. Yo creo que, de verdad, si más o menos la gente comiera un 70% bien, descansara todas las noches, fuera un poquito consciente de cuando está un poquito estresado
y le diera tregua a su cuerpo, de verdad que viviríamos en una sociedad totalmente diferente, ¿vale? Entonces, yo creo que hay veces que las acciones mantenidas en el tiempo, buenas, sin ser esas exigencias, nos van a regalar muchísima salud, pero muchísima. Entonces, lo que decía, ahora entendemos, yo lo que quiero que entendáis que de todo esto, decía, ay, va, ¿por qué me ha parecido esto? Pues porque todo está relacionado, porque el sistema simpático está por todo, porque los receptores de cortisol están por todo y porque aún encima tú estás viviendo con todo ese estrés, metiendo un montón de estresores físicos, químicos a tu cuerpo, añadiendo más leña al fuego. Y entonces quiero que entiendas que todo eso te lleva a esto que voy a nombrar ahora. Por tanto, que con pequeñas acciones en cada aspecto puedes hacer mucho por tu cuerpo a la larga. Pueden afectar a nuestro sistema de defensas, ya lo hemos dicho, la implicación cortisol, adrenalina, tanto por el eje autonómico, eje neuroendocrino, afectan a nuestro sistema de defensa y eso hace que pues, tengamos más propensión a riesgos de infecciones, bacterias, virus u hongos, aparición de cáncer, de enfermedades autoinmunes, neurodegenerativas, porque todo está implicada nuestra inmunología. Entonces, las células precancerígenas se forman en nuestro cuerpo, células en mal estado, pero el organismo las detecta y las elimina. Pero si el sistema de defensa no está bien preparado al acecho, una de esas puede convertirse en célula cancerígena, ¿no? Enfermedades autoinmunes, tu propio organismo que a veces ataca esas estructuras tuyas, ¿no? Porque no está tanto por poca función como por exceso de función, pues puede llegar a dar problemas. Entonces, todas estas enfermedades que tienen un componente autoinmune, donde el sistema inmune de defensas no está bien regulado, por eso, si llevamos a todo ese equilibrio, si hacemos frente a un cáncer, una enfermedad autoinmune, una enfermedad neurodegenerativa, si intentamos regalar a nuestro cuerpo otro estado, podemos ayudar a optimizar ese sistema de defensa que tenemos para que haga su función y nos ayude a salir de ahí, aparte pues, de todas las acciones médicas que tengan que tomarse en un determinado momento. Pero tú ya eres consciente de que tú, con tu forma de pensar, de sentir, con tu estilo de vida, también impactas en tu sistema de defensas. Y entonces la parte que te toca a ti, intentar hacerla para que tu sistema de defensas esté fuerte. ¿De acuerdo? A nuestro sistema cardiovascular, famoso sistema cardiovascular, el top 10 de las enfermedades, estamos en un mundo donde la enfermedad cardiovascular está a la cabeza por todo este estilo de vida que llevamos. Sobre todo pues, esos hábitos tóxicos y hábitos de alimentación, que además le añadimos todo este estrés, por eso a la larga puede haber problemas de hipertensión, arritmias, cardiopatía isquémica, angina de pecho, infarto, etcétera. Todo eso está íntimamente relacionado. Ya te digo que al principio, pues bueno, la hipertensión puede ser puntual, cuando va uno al médico y se toma la tensión y de repente le sale alta porque está nervioso perdido, y en cambio se va a su casa y sale normal y está totalmente normal. Pero las personas que lo sobrecargan todos los días, pues al final, pues con todo eso que hemos dicho, pues al final se manifiestan en cardiopatías isquémicas, arritmias, hipertensión. A nuestro sistema metabólico, creando problemas como diabetes, osteoporosis, dislipemia. Como hemos dicho, el cortisol alto eleva la glucosa en sangre. Tampoco lo había dicho, pero también está implicado en la fabricación del hueso. Os recordáis que también al tema muscular, bueno, pues todo esto aumenta también las grasas en sangre, la dislipemia, colesteroles, triglicéridos, todo esto. Al final todo esto va descompensando, porque como todo está relacionado con todo, pues lo que hemos dicho, tu punto más débil por ahí quebrará. Y hay gente que puede tener varios síntomas de varias cosas y hay gente que solamente pueda tener uno o que se afecte más un sistema, ¿vale? A nuestro sistema digestivo, famoso sistema digestivo tan importante en toda esta respuesta de lucha y huida, donde no recibe tanta sangre, porque no es importante, porque no identificamos que no es importante comer en esos momentos. Por eso aparecen problemas de úlceras, incluso pépticas, creando molestias, intolerancias, los intestinos, estreñimientos, diarreas, colitis ulcerosas, enfermedad de Crohn, todos estos temas relacionados con el digestivo, problemas funcionales digestivos, tanto está todo relacionado. También pues a nuestra piel, lo que hemos dicho, también creando problemas dermatológicos como pérdida de pelo, eczemas, dermatitis, picores,
lo que queráis. Al final son distintas expresiones. Yo siempre digo que todo, yo siempre lo veo como una regla, el 0 y el 10. Y todos tenemos una regla en cada aspecto de nuestra vida. Puede ser que tengas un sistema digestivo muy potente y sea un 10, y en cambio otro parta de un 5. Entonces, todo esto al del 5 le va a hacer mella antes que al del 10, pero si el del 10 se pasa a tope, también le hará mella. Es decir, que todos tenemos esa graduación y tenemos distintas fortalezas. Pues igual en mi sistema nervioso soy un 10 de fuerte y en cambio otra persona es un 5 de fuerte. Pues por ahí le aparecerá la debilidad, lo que queráis. Entonces lo pongo así muy sencillo para que lo entendamos. Entonces, pero vemos que como al final toda esta respuesta está implicado todo nuestro organismo, todo nuestro sistema nervioso, todos esos receptores y todas esas conexiones, al final nos damos cuenta que un desequilibrio en un punto pues, también puede llevar a otro. Entonces, por eso hay veces que pues que hay gente que le repercute en distintos puntos también, que no solamente es uno, sino que al final tienen un problema de azúcar, un problema en la piel, y además también tienen hipertensión, y además le han puesto un marcapasos, y además le han puesto lo que queráis, ¿va? Al final, a la larga, pues, y luego además también está el propio envejecimiento de nuestro organismo, porque no somos seres eternos, y ahí está nuestro reloj biológico también marcando su tiempo, pero cada vez también con este tema de la epigenética y las acciones nos damos cuenta como nuestra edad cronológica no es igual que nuestra edad biológica. Entonces, con todas esas acciones, nuestro reloj cronológico y biológico no es el mismo. Hay gente que os daréis cuenta que tiene una determinada edad y que aparenta, no solamente por fuera, sino por dentro, otra edad, porque el reloj biológico y cronológico no es el mismo. ¿Sabéis? Entonces, eso es lo que podemos hacer nosotros con nuestras acciones, aunque tengamos un reloj biológico. Ese reloj biológico podemos, digamos, retrasarlo con nuestras acciones, ¿no? En ese sentido. Pero si lo sobrecargamos, ese reloj biológico irá más rápido que nuestra edad cronológica. Por eso hay gente que aparenta más edad de la que tiene o tiene problemas también, porque ha adelantado ese reloj biológico con todas esas acciones que ha hecho. Bueno, pues entonces eso a nuestro sistema nervioso, dolores de cabeza, nerviosismo, depresión, es que problemas neurodegenerativos, es que podríamos estar nombrando un compendio de cosas aquí, pero veamos para qué está todo relacionado. Además hemos dicho que el cuerpo funciona como una orquesta y que el sistema nervioso autónomo y el neuroendocrino, las hormonas son claves para mantener nuestro equilibrio. El sistema nervioso autónomo es el más inmediato en la respuesta, pero el sistema neuroendocrino, las hormonas, también es clave para mantener dicho equilibrio, aunque lo hace de una forma más lenta a través de la sangre. Por eso, cuando vivimos situaciones prolongadas de estrés a nivel hormonal, también se producen cambios importantes y pueden aparecer enfermedades de este tipo, como las enfermedades tiroideas o problemas de infertilidad. Ya lo hemos dicho antes, la relación que había. Estas son solo algunas de las consecuencias para ilustrarlo. Hemos nombrado todo eso, por eso hay veces cuando dicen también, es que el tema de los embarazos, ¿no? Hay gente que también se apega tanto a eso, está tanto estrés, que no se queda embarazada y luego un día de repente se queda embarazada, ¿no? Es porque también existe una relación con todo esto. Los problemas tiroideos, bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no? Al final es todo una relación, simplemente es para que lo entendamos y que nosotros podemos decir en todo esto. Estas son solo algunas de las consecuencias para ilustrarlo. Todas estas acciones se llevan a cabo a través de la expresión genética. Por tanto, una idea clave de este capítulo es que los genes los heredamos, pero la expresión, la activación o no genética depende de nosotros. Nadie sabe con cuánta intensidad y durante cuánto tiempo necesitas tener activado el sistema de lucha-huida para producir un desequilibrio tan importante que tu sistema parasimpático no lo pueda corregir. Pero en este libro te muestro algo, que tú puedes restaurar esos cambios. Eso sí, como casi todo lo bueno en la vida cuesta. No esperes en unos días o semanas cambiar una bioquímica que lleva meses o años alterando tu cuerpo. Se estima que el cuerpo humano es capaz de regenerarse casi por completo en unos pocos años. Con este libro vas a tener herramientas y ser capaz por ti mismo de frenar el sistema de lucha o huida y evitar que esté permanentemente encendido. Bueno, me voy a quedar aquí porque me queda un poquito más ya para terminar este capítulo, pero yo creo que ya nos hemos alargado un poquito más. Lo dicho, que al final con esto solo quiero transmitiros la idea de que tenemos mucho poder, que ya depende de ti. Querer poner tu energía en ayudarte cada día o no. Esta es la diferencia. Que no sabemos
con cuánto tiempo va a suceder el desequilibrio. Todos lo conocemos, ejemplos de gente que no se ha cuidado nada y que ha vivido muchísimos años. Otra gente que se ha cuidado mucho y que ha vivido menos. No sabemos. Tampoco sabemos esa gente que no se hubiera cuidado cuánto hubiera vivido, si se hubiera cuidado y al revés, ¿no? O sea, pero estos ejemplos de los extremos están muy bien para autoengañarnos, decir, no, pues fulanito ha fumado y ha bebido y mira que años ha llegado. Bien, pero fulanito y menganito, ¿qué vida hacía? Porque yo veo a gente de esas que luego igual era muy activo, estaba feliz, tenía un trabajo que le gustaba, no lo sé, es decir, que hay que analizar. Y en cambio otras personas que decían, pues estaba siempre de risas, pero tú lo veías por dentro. No lo sé, que esto es muy complejo y cada uno pues no sabe realmente. Yo no sé si dices, te has cuidado y te ha pasado esto. Bueno, pero yo tengo la paz de que no sabemos lo que nos va a pasar en la vida o no nos va a pasar en la vida, pero mi paz, la tranquilidad es que yo he hecho lo que podía hacer en cada momento para intentar regalarle salud al cuerpo. No sé si me entendéis. Yo creo que esa paz es importante, porque yo lo veo en medicina, que hay veces que, pues por problemas, sobre todo pues cuando estaba en el tema cardiotorácico, mucha gente luego se arrepentía, ¿no?, de haber fumado, bebido o tal, y todas estas cosas, y vienen los arrepentimientos. Y esto es lo que uno, porque ahí estaba muy relacionado, ¿no? Dices, ¿lo podría haber evitado? Sí, lo podría haber evitado. ¿Sirve la pena castigarse? No. Pero hoy cada día tenemos una oportunidad de decidir. Y uno, cuando ha hecho todo lo posible, pero al final, pues quizá, pues es verdad, pues igual no vives tanto como otra persona, pero tú tienes la paz que has hecho lo que podías hacer por tu cuerpo. Y yo creo que aquí realmente lo importante es tener esa paz, ¿no? De decir, bueno, pues yo he trabajado por mí, por mi cuerpo, por mi salud, dentro de mis posibilidades, todo lo que puedo, pero no he vivido con los ojos tapados, haciendo lo que me diera la gana. No, porque nosotros tenemos mucho que decir y puedes tomar hoy una decisión, pero que luego no nos engañemos con, mira, me he cuidado y me ha pasado esto. No caigas en eso. Te has cuidado, estate orgulloso. Te ha pasado, pero estate orgulloso porque te has cuidado. No sabes si no te hubieras cuidado cuando hubiera aparecido, ¿sabes? Y al revés, si ahora estás en un punto, tampoco te castigues por donde has estado, ni mucho menos. Simplemente toma conciencia. Y lo que digo, el cuerpo humano es capaz de hacer milagros, de repararse, de regenerarse, y si ahora lo llevas por buen camino, pues el cuerpo humano también es muy agradecido si tú lo cuidas. Entonces, no entremos en esas conversaciones de victimismos, de todas estas cosas, sino tú haz lo que tengas que hacer cada día y lo que tenga que pasar, pasará, pero la paz de cada uno, yo creo que eso es lo más importante, ¿eh? Es decir, ya está, igual que si un día te quieres dar un capricho, pues te lo das y ya está, no pasa nada. Pero tú sabes que la mayoría de los días en tu vida pues has estado cuidando a tu cuerpo y teniéndolo en cuenta, y cuidando a tu mente y teniéndola en cuenta. ¿Qué lejos o no lejos vas a llegar? Pues bueno, cada uno pues Dios sabe, pero no caigamos en eso, por favor, no os castiguéis por no haber hecho las cosas tan bien como creíais, y al revés, tampoco entréis si habíais sido pues cuidar vuestro cuerpo y ha aparecido un problema, pues bueno, pues ya está, pues vamos a afrontarlo y vamos a intentar poner todas estas ideas en marcha para intentar ayudar a nuestro cuerpo el máximo posible. Y a veces se conseguirá mejor, a veces no se conseguirá tan bien, pero lo importante es que nosotros trabajamos en una dirección y que lo importante es tener esa paz y ese amor por nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias. Os recuerdo que está mi lista de correo, que os podéis apuntar en Mentes que Curan, que recibís un regalo con las 5 claves mentales en el proceso de tu mejoría. Si os suscribís, que además recibís un mail mío a la semana con consejos e ideas muy chulas, que también hago un mail a la semana sobre ansiedad, y que tenéis aquí mi libro, también en mi página web, que muchas gracias a los que lo habéis adquirido, porque hacéis posible también este proyecto, porque sin vosotros eso tampoco sería posible. Así que muchísimas gracias por los mensajes que recibo, que me hacen muchísima ilusión, por los comentarios que dejáis, que me enriquecen y que hace que tome todo esto también la dirección adecuada para todos vosotros. Pues que paséis un gran día, os mando un beso, os abrazo y bendiciones para todos. Hasta la próxima.